Amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, me da mucho gusto saludarlos, saludarlas y pues darles la bienvenida a este episodio en el que vamos a comentar la situación en Irán y algunos temas respecto a la polarización, ¿no? Y a las consecuencias de el extremismo ideológico, político, etcétera. Esto es Mis Ojos en el Mundo y mi nombre es Arlén Ramírez Uresti, académica, internacionalista y empresaria. Pues muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en esta emisión y como ya lo he comentado, hoy vamos a abordar un tema que es por demás interesante, pero también alarmante, preocupante, triste. La brutalidad policial que no solamente se ve en países como en los Estados Unidos o en otras partes del mundo, en México mismo, hemos vivido episodios bastante complejos de brutalidad policial, ¿no? E incluso de violencia por parte de las Fuerzas Armadas hacia la población. Esto pasa en muchas partes del mundo y algo que debemos buscar es pues evitar la normalización de este tipo de fenómenos. Particularmente hoy nos vamos a enfocar en el caso de Irán, un país del Medio Oriente que durante muchos años, durante los primeros años de la Guerra Fría, fue un gran aliado de las potencias occidentales, ¿no? Y fue hasta 1979, cuando empezó la Revolución iraní, que se hizo un corte total, ¿no? Y radical respecto al occidente. En 1979, la Revolución iraní, encabezada por el ayatolá, buscaba cerrar el paso a la occidentalización y a la transmisión de patrones culturales de Occidente hacia el Medio Oriente y particularmente hacia Irán. Resulta que en aquel momento se veía como una amenaza para la preservación de los valores culturales, sociales, religiosos, tradicionales iraníes, la gran influencia del Occidente en el país. Esto dio paso, por supuesto, a movimientos ultranacionalistas, al surgimiento de un extremismo que el día de hoy vemos, ¿no? Protagonista de una gran crítica por parte de la comunidad internacional. Y no es una crítica abierta o directa hacia la religión o hacia el régimen, porque si nosotros logramos entender un poco la visión del Islam y la visión cultural de los países del Medio Oriente, pues encontraremos que además de fascinante, tiene grandes coincidencias con los movimientos y con las religiones y con las formas de pensamiento judeocristianas, ¿no? Hay grandes coincidencias desde la historia misma de la religión. Pero enfocándonos en la parte ideológica, resulta que en 1979 esta revolución dio por iniciado un régimen, ¿no? Islámico, una república islámica, Irán, que no solamente tiene como columna vertebral la religión en la parte social y cultural, sino en la parte política y legal, porque en Irán ahí está, por supuesto, la Constitución, pero la ley suprema es la ley religiosa. Incluso el Corán, como un libro sagrado, no solamente debe observarse en el plano religioso y social, cultural, sino en la parte política, ¿no? Y esto que ha ocurrido en los últimos días, ¿no? El asesinato de Mahsa Amini a manos de la policía de la moralidad iraní, ha desatado grandes críticas y una alerta bastante importante, ¿no? Por el contexto en el que se da. Pues resulta que a partir de 1979, como resultado de esta revolución, se generó una política de uso mandatorio de la hijab, que es este velo islámico que cubre la cabeza, el cuello de la mujer y deja al descubierto el rostro. Hay que decirlo, es uno de los velos más moderados que hay en el mandato del Islam. Y es un velo que todas las mujeres, sin importar su edad ni su estado civil, deben portar.
Resulta que en Irán hay una policía de la moralidad que no solamente se encarga de vigilar el uso adecuado de la hijab, sino que además verifica y valida que los comportamientos en la calle, sobre todo de las mujeres, sean aquellos o sean adecuados a aquellos preceptos mandatorios en la ley islámica, ¿no? Es decir, que no pueden tener conversaciones abiertas con otros con hombres, ¿no? O con otros hombres que no sea su marido o su hijo o su papá, ¿no? Que no pueden tener demostraciones de afecto en público, que deben de ser recatadas, discretas, pero además que deben participar únicamente en aquellas actividades sociales, culturales y políticas que les son lícitas. Y resulta que a esta chica de 22 años, pues la detiene la policía por un supuesto uso inadecuado de la hijab. Y esto desata una alerta mundial porque no solamente va en contra del respeto a los derechos humanos, ¿no? A la libertad de creencia, a la libertad de pensamiento, sino que además, por supuesto, cae en el abuso y la brutalidad del Estado arremetiendo contra los civiles o contra la población. Mahsa Amini fue arrestada por el mal uso de la hijab y presuntamente golpeada por la policía de la moralidad en la estación de policía. Y bueno, de ahí pasa una serie de complicaciones de salud hasta que pierde la vida y oficialmente se ha registrado que la muerte fue ocasionada por un paro al corazón. ¿Qué es lo que dice Naciones Unidas respecto a eso? Pues para empezar, que las reglas sobre la hijab y sobre cualquier uso no deben existir. El uso de velos de vestimenta no deben existir. De hecho, en México, para ponerles un ejemplo, un parangón cultural importante, en México se ha aprobado recientemente la eliminación de los códigos de vestimenta y de los uniformes con punto obligatorio, ¿no? Una iniciativa del senador Ricardo Monreal que a mí me parece interesante, con los fundamentos, los principios de la no discriminación y del fortalecimiento a la libertad y a la expresión de los seres humanos, porque esto no solamente se trata de mujeres. En el caso muy particular de Irán, pues la preocupación de la comunidad internacional y sobre todo de las Naciones Unidas, pues es no solamente por la carencia de una investigación independiente respecto a los hechos, porque evidentemente el gobierno iraní lo que ha dicho es que no tiene nada que ver con el gobierno ni con la policía, que fue un caso aislado, que la muerte de la chica no tiene que ver con brutalidad policial y mucho menos ha sido derivada de los golpes que se le propinaron, ¿no? No se ha dado una explicación. Y más bien el líder de la República iraní ha dicho que le ha ofrecido al padre de la joven una investigación independiente. Sin embargo, no se ha iniciado esa investigación y no se han dado detalles tampoco del proceso que se deberá seguir. Naciones Unidas ha llamado al gobierno iraní a vigilar de forma importante las manifestaciones, ¿no? Que se han desatado a partir y las protestas que se han desatado a partir de esta muerte. Y vigilado me refiero no a persecución, sino más bien a vigilar el cumplimiento del Estado de Derecho, pero garantizando y privilegiando la salud, la seguridad y el respeto irrestricto a los derechos humanos de la población iraní. Oficialmente este tema es bastante delicado porque no solamente volvemos a tocar el tema de la soberanía y el debate que hay en torno a la capacidad que tienen los organismos internacionales para poder incidir en temas tan importantes como estos, ¿no? Por supuesto que preocupa a la comunidad internacional que los países del mundo puedan tener regímenes de extrema, ¿no? Ya sea derecha o de extrema izquierda, que puedan violentar los derechos humanos, pero además que no garanticen la existencia de un ambiente seguro para el florecimiento humano.
Parece utópico y pareciera que de alguna forma estos ideales de Naciones Unidas o del derecho internacional pues siguen siendo utopía, mientras se privilegia y se preserva el derecho de los estados a autodeterminarse, autorregularse, autoadministrarse, es decir, a ser soberanos. Cuando nosotros miramos un poco más allá de la soberanía y de los límites de la soberanía, nos encontramos, por supuesto, los límites de la ciudadanía, de la población civil. Y ahí es donde preocupa bastante la polarización, los gobiernos extremistas que buscan no solamente controlar, sino que buscan imponer un estilo de vida, una forma de pensamiento e incluso una forma de vestir, como en el caso de Irán. Hay fotografías bastante impresionantes de Irán previo a 1979, ¿no? Donde las chicas iraníes pues vestían a la moda, podían vestir como cualquier chica agogó de los 70, podían escuchar cualquier música y después de esto, ¿no? Después de esta creación de la República Islámica y de la eliminación de toda forma occidental de aculturización, pues hay un cambio de 180 grados y la población entonces ya no puede escuchar música occidental, tampoco puede, por supuesto, vestir libremente y los medios, por supuesto, están bastante regulados. Les recomiendo mucho una serie que está en Apple TV que se llama Teherán, ¿no? Que habla mucho sobre la contemporaneidad de Irán y de la juventud iraní en el siglo XXI, los retos que enfrentan, las complejidades que hay entre la sociedad, pero sobre todo la inmersión de esta nueva juventud disruptiva, ¿no? de centennials en un contexto bastante inflexible y bastante contrario a las tendencias ideológicas de esta nueva generación. Es totalmente reprobable y lamentable que cualquier régimen tenga una situación como la que estamos viendo, porque además esto ha derivado, ¿no? Toda esta situación ha generado pues una serie de protestas en el país, que las mujeres se corten el cabello y suban videos, ¿no? Y es súper emblemático porque las mujeres en esta República Islámica no tienen permitido llevar el cabello corto, lo deben de tener largo y lo deben tener por lo menos por abajo de la altura del cuello, ¿no? Que es la longitud, ¿no? Permitida dentro de los cánones morales para ellas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Se han quitado las hijab, las han incendiado, se han cortado el cabello en forma de protesta y de rebelión por todo esto, ¿no? Porque son años de opresión y años de un régimen totalmente patriarcal que no solamente está arremetiendo contra los derechos de los derechos humanos de niñas y mujeres, sino también pues, de grupos de la diversidad sexual, y no se diga, por supuesto, ¿no? de extranjeros o de personas que no corresponden a este eje y a estas coordenadas de espacio-tiempo. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar y qué es lo que hay que ver detenidamente? Si ustedes recuerdan, hace varios años inició con Egipto una convulsión que terminó incluso en la guerra, con guerra en Líbano y con guerra en Siria por años. La primavera árabe inició con un movimiento y una serie de protestas en un país. Irán puede ser el punto detonador para que haya una reacción en cadena en los países del Medio Oriente más extremistas, y en donde este movimiento impulsado y hoy validado por colectivos de mujeres alrededor del mundo no solamente se quede en las fronteras de Irán, sino que trascienda a otras naciones islámicas, ¿no? Del Medio Oriente, que son igualmente represivas. Nos alarma mucho esta situación, pero también debe alarmarnos, por ejemplo, la situación que ocurre, ¿no? en Afganistán, ¿no? Con un régimen que actualmente, ¿no? Está al frente del país y que nuevamente está poniendo, ¿no? Los derechos de las niñas y las mujeres en tela de juicio, y que además está generando una pues
todo un terror entre la población, porque sabemos que las prácticas de Boko Haram en varias partes, ¿no? Específicamente en algunas latitudes, pues están generando estas no solo represiones, sino abusos, ¿no? Y violencia abierta y sistematizada en contra de las niñas y las mujeres. Todo esto tiene que preocuparnos demasiado y tiene sobre todo que prender alertas importantes como las que ha ya mencionado Naciones Unidas en sus primeros boletines respecto a esta situación, porque pues va de por medio la vida de muchas personas. En Irán en estas últimas horas se han detenido y se han golpeado, incluso ya hay algunos informes de que afirman que ha habido personas fallecidas en estas protestas, ¿no? Y lo que tendría que garantizar el Estado y el gobierno, pues es la seguridad absoluta de la gente que participa, porque el ser humano tiene derecho a manifestarse, a expresar sus ideas, a vivir libremente sus formas de pensamiento, y eso actualmente es sumamente valorado por las nuevas generaciones. De hecho, sin temor a equivocarme, son personas jóvenes principalmente y mayoritariamente quienes están saliendo a la calle. Dicho sea de paso, a esta chica se le acusó con la policía moral, y quien la acusó fue una mujer mayor, ¿no? Una persona muy conservadora que la acusó de inmoral por no tener, según ella, bien puesta la hijab. Se confirma con este hecho. Yo no digo que en todos los casos ni en todo el momento, pero tristemente este es un ejemplo de lo que muchas mujeres dicen. A veces el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? La falta de sororidad y la falta de empatía, la falta de sensibilidad, pero sobre todo la falta de certeza, ¿no? Sobre lo que pudiera haber pasado y que tristemente terminó en una gran tragedia, y hoy que prende la mecha, ¿no? En una sociedad sumamente restringida, sumamente castigada por su régimen político, social y cultural, y que bueno, hoy no solamente es un grito de inconformidad, yo lo veo como un grito de auxilio, ¿no? Y es responsabilidad totalmente de la comunidad internacional apoyar a estas mujeres y apoyar la eliminación de regímenes que vayan en contra del florecimiento humano y de la vivencia plena y absoluta de los derechos humanos. Pues con eso terminamos este episodio de Mis Ojos en el Mundo. Muchísimas gracias por escucharnos. Dejen sus comentarios sobre este tema, ¿no? en cada una de las plataformas en donde nos estén escuchando. Me dará mucho gusto leerles y poder interactuar con ustedes sobre un tema tan importante. Me despido, soy Arlene Ramírez Uresti y esto fue Mis Ojos en el Mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.